en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hoy vamos a hablar de la ley de la adversidad, pero vamos a hacer un preámbulo que aparentemente no tiene mucha relación. ¿Habéis oído hablar de la estrella Epsilon? Seguro que sí. Es una estrella relativamente cercana y es más grande, la estrella es más grande que la órbita de Plutón en nuestro sistema solar. Si fuera hueca esa órbita, entrarían más de 2.000 millones de estrellas del tamaño de nuestro Sol dentro de ella. Es una dimensión interesante. El universo visible tiene una extensión de 30.000 millones de años luz de un lado a otro. El universo visible. Y está compuesto de quizás 100.000 millones de galaxias, cada una de ellas conteniendo cientos de miles de millones de estrellas. Nos ponemos en situación, ¿no? En medio de estas dimensiones, que me asombran y producen perplejidad, por lo menos a mí, yo creo que a todo el mundo, pero se nos escapan. No podemos dimensionar bien, ¿no? Estoy yo con mis problemas y entonces es cuando relativizo mis dimensiones y me invitan a pensar que el creador, que es capaz de crear en orden este universo, es capaz de poner en orden mi vida. Vamos a leer Salmos 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Albert Einstein, conversando acerca de la existencia de Dios con sus alumnos más aventajados, más promisorios, les pregunta: ¿qué porcentaje del conocimiento total del universo suponen ustedes que poseemos ahora? Entre quizás las personas o las mentes más preparadas, les plantea una pregunta: ¿qué porcentaje de ese conocimiento del universo creen que tenemos conocimiento de él? Poseemos ahora. Entre ellos, la contestación más unánime fue más o menos un 2%. Einstein, ya viejo, le respondió: creo que sus suposiciones son demasiado altas, pero voy a aceptar esa suposición del 2%. Ahora, díganme, de acuerdo con el 98% que no tenemos conocimiento de él, ¿cuáles son las posibilidades de que Dios realmente exista? O dicho de otro modo, nuestros supuestos para aceptar o no aceptar la existencia de Dios no son dignos de tenerse en consideración. Solo nos queda que verifiquemos que las cosas creadas se nos escapan a nuestra consideración. Es interesante. Nosotros, nos venimos arriba, como sociedad, como mundo, ahora estamos casi en la cúspide de la humanidad,
del conocimiento, queremos hablar sobre ese 98% que no tenemos ni idea. No conocimos, yo creo que nadie, no creo que le conocimos personalmente, a Stephen Hawking. Sabéis quién era también, ¿no? Murió en marzo del año pasado. Pero sí que hemos oído hablar de él, acerca de él, incluso lo hemos visto en televisión. Y me ha sorprendido lo que dijo de él una revista científica. Su mente es una pizarra. Memoriza una larga cadena de ecuaciones que dan vida a sus ideas. Luego dicta los resultados a sus colegas o secretaria como una hazaña comparada con la de Beethoven escribiendo una de sus sinfonías en la mente. Beethoven escribiendo una sinfonía mentalmente es equiparable a cómo analiza, a cómo investigaba este hombre. Hopkins tenía una enfermedad llamada esclerosis amitrófica lateral, que le impide hablar. Escribir le impedía. Andar, mover sus extremidades. Solo podía mover muy lentamente los dedos para manejar la silla que tenía. Y se comunicaba por medio de una computadora. Ha sido considerado como el hombre más inteligente sobre la faz de la Tierra. Al mismo tiempo que he dicho esto, voy a deciros que estamos en el 19. En el 2015 se le dio un premio en España. La Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento le dio en el 2015 a él y a Slava Mukhanov un premio en conjunto, aunque eran investigadores diferentes, por su estudio por separado del origen de las galaxias. Dicen haber demostrado de una forma cuántica, que es la ciencia de lo muy pequeño, los átomos, dicen haber demostrado el origen de las galaxias, la explicación de la ciencia cósmica, o muy grande, el origen de las galaxias. Ellos hicieron unos estudios cuánticos, donde el átomo, que es quizás la forma de investigación más pequeña, ellos demostraban el origen de las galaxias, que eso es la forma más grande del átomo o las galaxias, ¿no? Y le dieron un premio. Decía Hopkins que si queremos sobrevivir como especie, les hicieron una entrevista a los dos y vino recogida en una revista. A los dos que les dieron los premios hace 4 años, les hicieron una revista y yo recogí simplemente lo que ellos decían. Él decía, Hopkins, si queremos sobrevivir como especie, debemos intentar alcanzar las estrellas. Los avances tecnológicos de las 2 últimas décadas y las del futuro harán que esto sea posible en el lapso de vida de una persona, 60 o 70 años. Mukhanov, por el contrario, afirma que esto no es posible, pero aunque quisiéramos huir de la Tierra en un futuro próximo, no sería posible hacerlo. La estrella más cercana está muy, muy, muy lejos. Hablamos de tiempos tan enormes que no debiera ser nuestra prioridad ni tan siquiera pensar en ello. Uno decía una cosa y otro decía otra diferente. Insistía además Mukhanov que las inversiones económicas debieran centrarse en necesidades que tenemos aquí en la Tierra y no si es posible viajar a las estrellas. Esto, dice él, todavía vive Mukhanov, no tiene el más mínimo soporte científico y por lo tanto hay que dejarlo para el espectáculo y las películas de Hollywood. Hay otra divergencia que resaltaba el periodista en esta entrevista. Cuando hablan de la inteligencia artificial, Mukhanov sostiene que los ordenadores y los robots nunca podrán tener las capacidades de los humanos,
porque aunque pueden eliminar el 99% de nuestras actividades diarias, nunca tendrán imaginación ni pensamiento original. Más adelante en la entrevista es todavía más tajante cuando declara: la mayoría de la gente, incluida la que está poniendo dinero en investigación, en inteligencia artificial, no tiene ni idea de lo que habla. Sin embargo, Hopkins afirmaba: el desarrollo de la inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la raza humana. Los humanos son seres limitados por su lenta evolución biológica. No podrán competir con las máquinas y serán superados. Hopkins es deísta, no cree en el Dios que creemos nosotros, en el Dios de la Biblia. Antes, sin embargo, tiene cosas curiosas que es donde tenemos que aprender. Le diagnosticaron a los 21 años la enfermedad de la que murió. Murió con 76 años. Vivió 55 años con esa enfermedad, cosa que según los neurólogos es completamente anormal. Tienen una esperanza de vida de 2 años. Él vivió 55 años. Él decía: antes de enfermar, tenía una existencia sin sentido, porque siempre se sentía aburrido. Bebía demasiado y trabajaba muy poco. Entonces se conmocionó cuando le comunicaron que le quedaban 2 años de vida. Pudo declarar que después que había sido más feliz después de tener la enfermedad que antes. Nos acordamos visualmente, gráficamente, cómo estaba, en qué situación estaba. Él ha aprendido por medio de sus incapacidades físicas algo extraordinario. Cuando nuestras expectativas se reducen a cero, es cuando apreciamos todo lo que tenemos. Es duro, pero es así. Cuando no tenemos más motivación en la vida que comer y dormir, nuestra vida llega a ser una existencia sin sentido. Pero cuando apreciamos todos los minutos del día, y hasta quizás la risa de los niños, es cuando disfrutamos de la vida y cuando apreciamos realmente el sentido de la vida. Nuestros días pueden hacerse muy valiosos, pero si creemos y nos frustramos porque creemos que la vida nos debe algo, solo conseguimos insatisfacción y frustración. Quejarse y tener lástima de sí mismo es humano. Y muchas veces atractivo. Y nos recreamos en el victimismo. ¿O no? Yo sí. Y tenemos que aprender a luchar contra esa tendencia. Pero nos incapacita para aprovechar los dones que Dios nos da. Vamos a leer otra vez en Santiago 1 y ahora vamos a alargar un versículo más. Del 2 al 4. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo está relacionando. Hopkins, aunque no cree en el Dios que creemos nosotros, en el Dios de la Biblia, demostraba que lo que la Biblia dice, se rebela contra su impedimento y se esfuerza para hacerse más fuerte. Como él dice, con su incapacidad no puede darse el lujo de perder el contacto con sus semejantes.
Quizás os estéis preguntando por qué estamos hablando de esto cuando al principio os he comentado que era la ley de la adversidad. Lo podemos coger un poco de refilón. Pero quiero ir a parar a mostrarme la ley de la adversidad. Desde hace mucho tiempo la biología ha reconocido que hay una ley de la adversidad que obra en el mundo de las plantas y los animales. Lo han reconocido. El bienestar habitual no es provechoso para ninguna especie. Desde los animales secuestrados en los zoológicos, donde su vida discurre entre bostezos, hasta los árboles de la selva tropical con abundancia de agua. Y con raíces con poca profundidad. ¿Sabéis qué árbol es el que tiene las raíces para su tamaño más grande? El árbol mezquite. Profundiza hasta 9 metros en tierras secas y áridas. Y según los que entienden de ellos, dicen que es el árbol más difícil de tumbar por los huracanes. Se le considera uno de los árboles más vigorosos y firmes y con pocas posibilidades de ser tumbado por el viento y huracanes. Dice Elena White: no cavamos de forma suficientemente profunda para escudriñar la verdad. Dios ha proporcionado a todo hombre una oportunidad para que conozca lo que ha de hacerle sabio para la salvación. Dios quiere que nuestras mentes se expandan, o lo que es lo mismo, Dios quiere que con el conocimiento que tenemos poco, le expandamos, le extendamos, que profundicemos en conocerle más, en investigar, en la Biblia, en estar en contacto con Él. Dios quiere eso, quiere que tengamos una base firme. Al decir esto, lógicamente, no estoy haciendo una loa a la adversidad simplona y tontorrona. No estoy hablando de eso. Lo que estoy constatando es que mis problemas son más pequeños de atender por el Creador que ese universo infinito al que pone orden. Y que si es capaz de poner orden, cosmos, dijimos una vez que cosmos literalmente significa orden, cuando los griegos lo escribieron, ¿no? Cosmos, orden. Y si es capaz de poner orden, es capaz de poner orden a nuestra vida, a mi vida por lo menos. Y segundo, que la adaptación a los problemas es posible y que puede incluso hacernos crecer. Y por contra, también si nos derrotamos, pueden hacernos insatisfechos, frustrados y quejosos. Los alemanes sufrieron terriblemente en la Segunda Guerra Mundial. Ellos la provocaron, pero gustaron de esa devastación, como nadie la sufrió. El 80% de los jóvenes nacidos en 1922, el 80% de todos los jóvenes en la Guerra Mundial, de los que nacieron en ese año, en 1945 había muerto. En todo un país, el 80% de esos jóvenes con 23 años, que no llegaron hasta los 23 años, murieron. En el invierno de 1945, con los aliados bombardeando las ciudades y las fábricas durante 24 horas al día, los americanos bombardeaban ya cuando estaba el final de la guerra, bombardeaban por el día y los ingleses por la noche. Barrieron a Alemania. Podemos traer a la mente esas imágenes de la guerra y de la destrucción. Ese año, los alemanes tenían el 80% de la productividad en esas condiciones, sin vías de comunicación, sin las carreteras en el mejor estado, tenían el 80% de la producción que tenían antes de la guerra. Ahí empezó a decirse el milagro alemán, que después se extendió después de la Segunda Guerra Mundial.
Son ejemplos, tanto el que he dicho antes como este, de personas que quizás el concepto de Dios le tenían un poco desvirtuado, muy desvirtuado, pero que sabían muy bien lo que es la ley de la adversidad. Leningrado, hoy San Petersburgo, tuvo un asedio durante la Segunda Guerra Mundial de 2 años y medio. Leningrado. Murieron 652.000 personas, pero los alemanes y finlandeses que estaban intentando llegar a Leningrado no pudieron entrar. Un asedio de 2 años y medio. Hoy es conocida como la ciudad de los héroes. Pasemos al plano que nos interesa. Estamos en una guerra con un enemigo muy inteligente y perseverante. Algunas veces utilizará la comodidad para hacernos débiles, dependientes como los lactantes. Y otras utilizará los problemas para que desistamos. Cuando se escriben, por lo menos yo creo que todo el mundo, y estás pensando en el tema que vas a dar, piensas en primera persona. Y es una lección para mí. Yo cuando hablo lo pienso en primera persona, como os podéis imaginar, lógicamente, ¿no? Y a veces hay 2 formas de trabajo del enemigo. Una es la comodidad y otra es la frustración, derrotarnos. Dios quiere creyentes fuertes y esto no se consigue pensando que las oraciones que hacemos a Dios van a conseguir evitarnos el sufrimiento. Esta no fue la promesa de Jesús. La promesa fue que Él estaría con nosotros, aunque a veces creamos que está alejado de nosotros. Es una realidad y tenemos que verla. Enrique hoy estaba diciendo que en la escuela sabática que yo hago planteamientos buenistas, ¿no? de cómo tenemos. Y la realidad es que lucho contra esa realidad mía, porque yo me identifico cuando yo veo esto. Me identifico y no quiero tener esta realidad. Y Dios es lo que nos da esperanza. Esa es nuestra esperanza. Que a pesar de nuestra realidad, Él nos propone otra cosa. Y que echemos mano de esas situaciones. Dios quiere creyentes fuertes, que se hagan fuertes en las luchas y en las adversidades, en luchar con Dios. Hay 2 formas entre los creyentes de enfrentarse positivamente, si entendemos como positivamente una actitud de no quedar de brazos cruzados ante la adversidad. Una la encontramos, vamos a leerlos. Una la encontramos en Números, en el libro de Números, capítulo 11, Números capítulo 11, versículos 1, 4, 5 y 6. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Lo oyó Jehová y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. El 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Tenían el maná y ellos estaban recreándose en el victimismo. Vamos a ver otra postura. En Salmo 22, casi le sabemos de memoria.
Es un salmo progresivo, que comentan los estudiosos que fue el que progresivo es de una actitud suplicante, de sufriente. Jesús estaba diciéndolo para acabar en un salmo de alabanza a Dios. Este es un salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mientras que David, en medio del conflicto, estaba deprimido y angustiado, sabía que Dios era su Señor, mostró su fe y su confianza, metió más profundidad. A sus raíces para depender más de él. Y los dos son lamentos, ¿eh? Vamos a ver cuál es la diferencia entre un lamento y otro. Los israelitas, sin embargo, se mostraron desafiantes, incrédulos y sin fe. Trataron de quitar las raíces que tenían en Dios, los metros que tuvieran o los centímetros de raíces que tuvieron, y las orientaron hacia Egipto. La ley de la adversidad también se cumple entre los cristianos. Aunque me resista humanamente hablando, tengo que reconocer que Dios permite que sus hijos tengan que luchar para mantenerse fuerte. Y nuestra naturaleza en las lamentaciones determinará cómo está mi vida, cómo está mi familia, cómo está mi iglesia. Nuestra naturaleza en enfrentar esas situaciones determinará cómo está nuestra iglesia, mi familia y mi vida. Si soy feliz porque valoro lo que tengo y confío, aunque a veces no entienda a Dios. Es un salmo de David. David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está luchando con él, sin perder la fe. O por el contrario, si creo que la vida me debe algo y conmigo Dios no se ha esforzado lo suficiente. Nos está dando este maná. Es que yo cuando hago este relato y haces el año bíblico y estás leyéndolo, me identifico con ellos. Yo soy así. Y tengo que aprender que no se puede ser así, que Dios no quiere eso, porque esa actitud va a determinar mi relación con Dios, aunque crea en Él. Estas dos posiciones van a estar siempre presentes en nuestra vida y esto se traducirá en iglesias, familias o vidas fuertes con objetivos o en iglesias muertas, cómodas, pero frustrados, porque siempre habrá alguien que nos deba algo, siempre, ¿o no? Sí, para mí sí. ¿O creéis que las iglesias de hace 50 años tenían esa fortaleza y ese poder y las que ahora vivimos y que comparativamente las vemos diferentes? Hace 50 años las iglesias, en medio de las persecuciones, se aferraban. No estoy diciendo que ahora no lo hagan, entenderme bien. Pero nos estamos, de alguna forma, acomodando. Repito, insisto muchas veces, que hablo en primera persona, Por supuesto que sí. Y las iglesias occidentales, me acuerdo, alguna vez lo he comentado ya, en los viajes que se hacían antes por Europa, no puedo quitar la imagen de la iglesia de Holanda en La Haya, una iglesia adventista con capacidad para 400 miembros, los que estuvisteis allí. ¿Alguno estuvisteis allí en el viaje ese? No puedo creerlo. Pues bueno, sí, se hacían viajes y se iba en autobús. Las iglesias de Bilbao y Baracaldo iban pues han estado en Holanda, estuvimos en Holanda, en Escocia, en Alemania, y yo estuve en un viaje en un año que sí fue a Holanda. Una iglesia de 400 miembros, en agosto estábamos 90 personas. Aproximadamente, pero sí que las conté, más o menos. Y nosotros éramos 55.
Ahora, no sé si estáis al tanto de las sociedades occidentales, esa sensación para mí es una de las vislumbres de que esto no tiene mucho recorrido. Entre otras cosas, proféticamente, ¿no? Pero ¿habéis oído hablar de esta niña de 17 años que se ha suicidado con asistencia? Ha tenido la eutanasia activa, ¿no? Entenderme bien, para mí somos sociedades enfermas. Somos sociedades enfermas. El temor y la fe no van juntos. Vamos a leer en Mateo 8, del 23 al 26. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó del mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. De los que estamos aquí, ¿quién no firmaría lo que dijeron los discípulos? Yo firmaría. El Señor estaba durmiendo y ellos estaban muertos literalmente de miedo. Yo sí firmaría lo que dijeron los discípulos, me identifico con ellos. A veces no entiendo lo que hace Dios, no entiendo el sufrimiento gratuito, las oraciones parecen no contestadas, o peor todavía, parecen contestadas en sentido contrario. Y me duele Dios en el corazón. Y no me queda más remedio que seguir confiando, entre otras cosas porque no hay otra alternativa. Y eso lo sabemos nosotros. ¿Qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Pero sí, vamos a tener que tragar saliva por muchas circunstancias y encontrar motivos para seguir profundizando con nuestras raíces, para seguir conociendo mejor a Dios. Así que, hermanos y amigos, os animo y me animo a seguir la carrera. Es verdad que muchas veces caeremos, aunque no queramos caer, pero es Dios el que nos ha hecho y llegará el momento de las explicaciones. Mientras tanto, haremos bien si nos fijamos en las promesas que hemos leído en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. No nos fijemos en lo que no tenemos, demos gracias por lo que ya tenemos y tratemos a los demás con el cariño y la esperanza que ellos y nosotros necesitamos. Vuelvo a decir, yo no soy muy cariñoso y la gente necesita cariño. Y son lecciones que tenemos que asumir. Tenemos que tratar a las personas con el cariño y la esperanza que ellos y nosotros necesitamos. Hay una historia que no he podido evitar, y ya está el pastor aquí. Sí, he visto que ha sido concreto en Baracaldo. Estaba alargándolo, ¿eh? Hay una historia que la voy a contar ya para finalizar. La cuenta el pastor de una iglesia evangélica. Su mujer, enfermera de un hospital, estaba trabajando y un día fue con su hijo, que tiene una discapacidad, a recogerla, a buscar, fue a donde ella a recogerla, a su lugar de trabajo. Mientras esperaban en la sala de espera, vio como un vagabundo entra en la sala, sucio, con olor a vagabundo. El pastor salió un momento para preguntar a una compañera de su esposa dónde estaba, cuánto iba a tardar. Y vuelve otra vez a sentarse en la sala de espera. Cuando llega a la sala de espera, vio a su hijo sentado al lado del vagabundo y a este llorando
desconsoladamente. Al instante le pregunta, cómo no, si le había ofendido su hijo en algo. El vagabundo le respondió, ¿ofendido? ¿Ofendido? Es la primera vez en 20 años que alguien me abraza. A partir de ese momento, el pastor entendió algo más a Dios y de esas oraciones que con fe había realizado y que a veces no entendía la respuesta de Dios. No sé cuáles son vuestros desafíos. Algunos sí. No sé si sabréis todos cuáles son mis desafíos. Algunos es posible que sí. Es verdad que muchas veces parecerán insalvables. Es verdad que muchas veces nos parecerán no entender a Dios. No nos preocupemos. Tenemos que quitar esa ansiedad. No añadamos más ansiedad a las situaciones difíciles. Esforcémonos en dejar los problemas en sus manos. Qué fácil se dice, ¿eh? Pero es la única realidad que tenemos. Y mantengamos bien dirigidas nuestras raíces. Será la única forma de que no seamos tumbados por el viento. Este es mi deseo para vosotros y, cómo no, para mí.